Hola nenes. Hoy les traigo un vídeo que no es una de mis investigaciones, sino más bien, es informativo. Bueno, el vídeo de hoy resolverá estas cuestiones. ¿Por qué cuando le disparamos a la luna esta cambia de tamaño? Y además, ¿Esoyan no es el nombre originalmente pensado para el truco? Esta información, tan oscura y secreta, no la saqué de un sitio web cualquiera. La saqué de un blog de un trabajador de Rockstar, donde se trata el desarrollo de la trilogía de Grand Theft Auto. Y más. Algunas comunidades de otras lenguas, por ahí en el vasto internet, ya han hablado de esto, no es información nueva ni un descubrimiento ni nada. Estamos hablando de cosas del noviembre de 2023. Quiero aclarar, que la información vista en este vídeo, es solo una pequeña porción de lo que se revela en el blog. Hay información que resultará interesante para los curiosos del detrás de escenas, o, detrás del desarrollo de los videojuegos. El blog fue escrito por esta persona, sí, la que ven en el intro del GTA San Andreas. Obi Vermeij, quien fue director técnico de Rockstar North desde 1995 a 2009. Bueno, lo que pasa, es que el trabajador luego de escribir su blog, lo borró. La razón de esto es que, parece que a algunos de sus compañeros no les gustó el blog, quizás algo de arruinar la mística de Rockstar o algo así. También este blog resultó en un montón de artículos negativos sobre Rockstar Games. Ya saben, los periodistas optaron por la premisa de que la malvada corporación suprime a sus empleados. Bueno, eso y no sé cuántas razones más lo hicieron eliminar el blog. Por suerte está archivado en Wayback Machine. Y también por suerte dudo que él, o sus compañeros de trabajo, estén viendo este vídeo jeje. Tienen el link en la descripción. ¿Por qué la luna cambia de tamaño cuando la disparas? 7 de noviembre de 2023. Los artistas me dieron una textura para la luna en GTA 3. Coloqué la luna en el cielo, me aseguré de que fuera visible de noche y de que tuviera un tamaño razonable. Unos días después, 4 artistas estaban en mi escritorio pidiéndome que cambiara el tamaño de la luna. No hay problema, dije. Resultó que no podían decidir cuál debería ser el tamaño de la luna. 2 de ellos querían que fuera más pequeño para que fuera más realista. Los otros 2 querían que fuera más grande para que fuera más cinematográfico. Esto continuó un poco y sugerí cambiar el tamaño de la luna en el juego. De esta manera podrían decidir en su tiempo y dejarme saber la conclusión. Como estaba trabajando en el rifle de francotirador, lo hice de modo que la luna alternara entre 3 tamaños, pequeña, mediana y grande, mientras el jugador la disparaba. Los artistas nunca me respondieron, así que lo dejé ahí. Todavía sigue en el GTA San Andreas. Antes de leérselos, quiero aclarar algo. Una cadena, es un tipo de dato que se puede usar para representar una secuencia de caracteres, como por ejemplo, electroencefalografista. O una más fácil, como hola. Básicamente, cualquier palabra que imagines es una cadena. Ok, sigamos. El problema de los trucos. 10 de noviembre de 2023. Advertencia. Técnico. Los trucos de la trilogía se activaban simplemente escribiendo una secuencia de caracteres. En PC, la secuencia sería algo así como I love Scotland para que llueva o Guns 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 para darle al jugador un montón de armas. El juego recuerda las últimas 20 pulsaciones de teclas y cada vez que se presiona una nueva tecla, estas pulsaciones de teclas se comparan con los trucos. Si hay una coincidencia, el truco se activará. La forma más sencilla de hacerlo sería comparar la cadena I love Scotland con la cadena de pulsaciones de teclas. Este enfoque significaría que las cadenas de los trucos estarían en la memoria como texto legible. Cualquier hacker podría encontrar fácilmente los trucos y todos serían descubiertos el día del lanzamiento. Por eso utilicé códigos hash para almacenar los trucos. Un código hash es un número que se calcula a partir de una cadena. Como ejemplo, un algoritmo hash simple podría sumar los valores así de cada carácter de la cadena.
El código hash de I Love Scotland sería 983. Para Guns 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 sería 951. Este es solo un ejemplo. El algoritmo hash real utilizado es más complicado. El juego también calcularía el código hash de las últimas 20 pulsaciones de teclas y compararía los números. La buena noticia es que es más difícil hackear el truco. Porque el código solo almacena el número, es decir, 983, y no la cadena completa, I Love Scotland. Esta parte funcionó porque los trucos no fueron pirateados. Finalmente fueron descubiertos por personas que intentaban realizar entradas aleatorias hasta que se activara un truco. La mala noticia es que diferentes cadenas pueden dar como resultado el mismo código hash. Esta es la razón por la que inicialmente, cuando se descubrieron los trucos, la gente encontró cadenas aleatorias, es decir, el Maxoc, y no la cadena que yo había configurado, es decir, I Love Scotland. Esto también significó que los trucos se activaban con más frecuencia de lo que había planeado. Esto provocó que a veces se hicieran trampas sin querer. En realidad, esto ha sucedido durante los speedruns de la gente. Estos speedruns tuvieron que ser abortados porque las reglas son claras. Sin trampas. Me gustaría compartir un comentario de este post, que ahora les voy a leer. Grabarty, 21 de noviembre de 2023. Es realmente curioso cómo tomó literalmente una década obtener acceso a los códigos de trucos reales en GTA San Andreas porque se filtraron con la versión móvil. Probablemente todos conozcan eso ya, incluso si nunca han jugado San Andreas, pero el código del truco real es: I need some help. Bueno gente, ¿qué les pareció? ¿Se sienten decepcionados al enterarse de que Soyan no es canon? ¿O que disparar a la luna no fue concebido como un easter egg sino como un modo de prueba para los artistas? Recuerden que no revisé todos los artículos, pero los recomiendo si quieren conocer los inicios de Grand Theft Auto y los desafíos técnicos que los desarrolladores tuvieron que superar. También encontrarán información sobre cosas descartadas, y no solo de la saga GTA. Bueno nenes. Gracias por apoyar al canal y al contenido que he subido. En estos, más de 6 años que tiene el canal, resolvimos muchos misterios del GTA San Andreas, que no es una cosa tan trascendente que digamos, pero, espero que les haya inspirado a ser mejores investigadores. Este año 2023 fue excelente en cuanto a contenido. Resolvimos un misterio que llevaba sin respuesta durante 19 años, y además, estuve trabajando para que aquellos que hablan inglés también puedan disfrutar del canal. No sé cuándo nos volveremos a ver, ya que subir vídeos es más un hobby para mí, lo hago por amor al arte, y no hay una programación fija. Pero recuerden que tengo pestaña de comunidad, y server de Discord, por si quieren saber si me morí o no, XD. Bueno nenes, mucha suerte, les deseo lo mejor, y pásenla muy bien estas fiestas. Vamos arriba, feliz año nuevo 2024. Salud 3.